¿Alguien se acuerda de lo que era un enlace covalente? Es la siguiente La, pregunta. la unión de dos no metales. De dos no metales, ¿verdad? Correcto. Entonces, eso va a ser, ¿verdad? Una de las principales diferencias, ¿verdad? El tipo de enlace que contienen. Entonces, por lo general, podemos deducir, ¿verdad? Que los compuestos orgánicos, por lo general, sus átomos son de no metales. Igual, ¿verdad? Hay pequeñas excepciones, ¿verdad? De sustancias orgánicas que contienen metales. Y bueno, por darles un ejemplo, la hemoglobina, ¿verdad? O sea, la hemoglobina, la que nosotros conocemos como sangre, los glóbulos rojos, eh, los compuestos que están en los glóbulos rojos, ¿verdad? Contienen hierro. Y bueno, es muy importante, la verdad, un compuesto de coordinación, ¿verdad? Pero bueno, son muy raros, ¿verdad? Estas sustancias que contienen metales, ¿verdad? Pero sin embargo, pues ahí está. Ok, entonces vamos a empezar, ¿verdad? Con los compuestos orgánicos, sustancias que contienen carbono, ahora lo que estaba mencionando, formando enlaces covalentes carbono-carbono y carbono-hidrógeno. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? Estos son unos alcanos. Me imagino que alcanos ya vieron en la clase, ¿o no? ¿Jóvenes? Sí, ya lo vimos. Ya lo vieron, ¿verdad? Es lo de los primeros que se explican, ¿verdad? Entonces, estos que tienen terminación en ano. Entonces, ok. Entonces, ustedes pueden ver en la estructura, ¿verdad? Cómo tienen átomos de carbono y átomos de hidrógeno. Sin embargo, pues sí, ¿verdad? Se les podrían unir otros átomos, ¿verdad? Diferentes como de nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre, incluso cloro, ¿verdad? Pero igual ese, pues ya es otro tema. Entonces, las propiedades que tienen es que esencialmente son covalentes, lo que estaba mencionando, y hay compartición de electrones entre sus átomos, ¿verdad? Que esta es otra de las formas que se pueden caracterizar los enlaces covalentes, ¿verdad? Que aquí no hay intercambio, perdón, no hay que pierden o ganan electrones, sino que los comparten. Entonces, aquí pueden ver, ¿verdad? La estructura del metano. Tiene un átomo de carbono y 4 de hidrógeno. Y aquí están los electrones que comparten. Entonces, bueno, una de las principales propiedades que contienen estas sustancias, ¿verdad? Orgánicas, es que son malos conductores de la electricidad. Por lo general, los sustancias conductoras de electricidad son los metales, ¿verdad? Los que tienen enlaces metálicos. Son los mejores conductores de electricidad, seguido por los enlaces iónicos, que son conductores de electricidad, no tan buenos como los metales, pero tampoco son malos, y lo pueden hacer cuando están disueltos en agua, mientras que la conductividad de los compuestos orgánicos, pues es mala, es muy, muy baja. Y bueno, tenemos los puntos de fusión y ebullición bajos. Entonces, por ejemplo, los metales, ¿verdad? Para fundirlos, cuando hablamos de punto de fusión, hablamos de fundición, es decir, que nosotros agreguemos temperatura en un sólido para convertirlo en líquido. Y bueno, aquí tienen el ejemplo del cubito de hielo, ¿verdad? El cubito de hielo tiene un punto de fusión de 0 grados Celsius. Entonces alcanza la temperatura esa y se empieza a convertir en agua, ¿verdad? Entonces así ocurre con muchos compuestos, pero ocupan temperaturas diferentes. Por ejemplo, los metales, los que estén familiarizados con los temas de fundición o algo así, que lo hayan visto en películas, qué sé yo, ¿verdad? Saben que el metal fundido está a temperaturas muy elevadas, ¿verdad? Esos puntos de fusión son muy altos, que son sustancias metálicas. Entonces, em, estamos hablando que necesitan temperaturas de 3000, 5000 grados Celsius, o sea, temperaturas exageradamente altas. Entonces, em, en la parte de los enlaces metálicos tienen puntos de fusión muy altos, y con el punto de ebullición también, ¿verdad? Punto de ebullición nos referimos cuando ese líquido pasa a gas, como el vapor de agua, por ejemplo, que a los 100 grados Celsius. Entonces, estos puntos de fusión y ebullición en los compuestos orgánicos, en los compuestos covalentes son bajos, en los compuestos metálicos son bastante altos, y en los compuestos enlace iónico, que contienen enlace iónico, son punto medio, ¿verdad? Entonces, pero comparándolos en los orgánicos,
son bajos y en los iónicos vamos a decir altos, ¿verdad? Medio altos se podría decir. Entonces, gran parte de estos compuestos tienen puntos de fusión y ebullición por debajo de los 300 grados Celsius, pero existen excepciones, ¿verdad? Entonces, la combustibilidad, la mayoría de los compuestos orgánicos son combustibles, ¿verdad? Entonces, por darles un ejemplo, tenemos la gasolina. La gasolina es un compuesto orgánico. Tenemos la madera, o sea, lo que es la celulosa de la madera. Podemos tener varios, ¿verdad? Permítanme. Los, los alcanos también, ¿verdad? Son bastante combustibles. Muchos solventes orgánicos también, ¿verdad? Entonces, otra cosa que tienen los compuestos orgánicos es que por lo general, no todos, ¿verdad? Pero por lo general no se disuelven en el agua. Son sustancias apolares y son solubles en solventes polares. Entonces, por ejemplo, tenemos lo que es el benceno, el tetracloruro de carbono, el ciclohexano, el cloroformo, no está aquí, pero también, ¿verdad? El disulfuro de carbono. Entonces, los compuestos orgánicos no son solubles en agua, pero siguen otros solventes, también orgánicos, ¿verdad? Pero solventes polares. Y bueno, las sustancias iónicas sí se disuelven en agua. Entonces, esta es una de las formas más fáciles de determinar si una sustancia es soluble o no en agua, si esta sustancia es orgánica o no, una prueba de solubilidad. Bueno, el aceite, tenemos el ejemplo del aceite, ¿verdad? Para que se les algo que fácil de, un ejemplo bastante rápido de recordar, ¿verdad? El agua y el aceite usted los mezcla, ¿verdad? Y por más que los agite, por más que los trate de mezclar, por más que le agregue temperatura, ¿verdad? Tratándolo de disolver, no lo va a lograr. Y bueno, luego tienen la densidad, por lo general tienen densidades bajas los compuestos orgánicos, flotan en el agua, pero la presencia de grupos funcionales pueden aumentar la densidad, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el ejemplo del agua y el aceite, y ustedes ven, el aceite se va hacia la parte superior. Y bueno, presentan isomería. Bueno, lo vamos a leer, ¿verdad? La capacidad de poseer fórmulas idénticas en el número y el tipo de elementos involucrados, pero organizado de una manera diferente. Esto se traduce como un compuesto final totalmente distinto. Y bueno, en resumidas cuentas, ¿verdad? Poseen la misma fórmula molecular, pero tienen diferente estructura. Entonces ustedes pueden ver aquí, tanto el alcohol etílico como el éter dimetílico van a tener el mismo número de átomos de carbono, el mismo número de átomos de hidrógeno, el mismo número de átomos de oxígeno. ¿Lo ven, verdad? Tiene 2 de carbono, tiene 6 de hidrógeno y tiene 1 de oxígeno. Ambos tienen el mismo número de átomos, los mismos átomos y el mismo número de átomos. Sin embargo, la estructura es diferente. Entonces, cuando ocurren estas cosas, se le conoce como isómeros, isomería. Entonces, son sustancias con la misma fórmula molecular, pero estructurados de manera diferente. Y por ende tienen propiedades diferentes. Entonces, cuando ustedes vean esto, están hablando de que estas sustancias son isómeros. Entonces, antes de pasar a la siguiente diapositiva, ¿vamos bien, chicos? ¿Se va entendiendo lo que voy explicando hasta ahora? Sí. Ok, ¿los demás? Sí, Lee. Ok, perfecto. Igual, ¿verdad? Disculpen que insista tanto, pero es cierto. Si alguien tiene alguna duda en algo, puede interrumpir y preguntar, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? Porque después se les olvida, ¿verdad? Hacerme la consulta. Entonces, mejor en el momento interrúmpame, pregúnteme sin pena y yo le voy a contestar. Y si le da pena, pues me pregunta después por Telegram. O me pregunta ahorita mismo, si tienen ahí el celular, ¿verdad? Para que no se les vaya a olvidar o algo. Y bueno, luego tenemos lo que es la reactividad. Y por lo general estos compuestos orgánicos participan en reacciones más lentas. Es decir, los tipos básicos de reacciones químicas orgánicas son reacciones de adición, eliminación o sustitución. Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? Esta es una reacción de eliminación. Entonces ustedes pueden ver, ¿verdad? Cómo tenemos esta sustancia, donde está incluido, ¿verdad? Estos átomos A y B. O sea, no es que hayan elementos con esta fórmula, ¿verdad? Con este signo, ¿verdad? De A y B, simplemente que son ejemplos, ¿verdad? Entonces tenemos estos dos átomos A y B que están dentro de la misma estructura y ustedes pueden ver cómo los elimina, ¿verdad? De la estructura y quedan como moléculas diferentes, ¿verdad?
Estamos viendo cómo de una sola compuesto aparecen dos compuestos diferentes. Entonces es una reacción de descomposición. Y bueno, tenemos el ejemplo de esta reacción de deshidratación de alcoholes. Entonces, si se fijan, pues tenemos aquí, ¿verdad? Que se llama etanol. A ver, ¿a alguien le suena la palabra etanol? Me imagino que sí, ¿verdad? Me imagino que todos saben qué es etanol. ¿Qué aplicaciones le damos al etanol? Desinfectar. Desinfectar, ¿verdad? Alcohol etílico. Otro ejemplo, otra de las aplicaciones que se le da a alguien más. El que se toma, Nick. Correcto, es el mismo, ¿verdad? Pues es una aplicación bastante popular, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces, sí, ¿verdad? Tenemos el alcohol etílico, es un compuesto orgánico. Pues, tiene algunas excepciones, ¿verdad? En las propiedades de los compuestos orgánicos, porque, por ejemplo, este se puede disolver en agua. Entonces, si alguien se preguntaba, ¿verdad? ¿Cómo es que es un compuesto orgánico? Y acabamos de decir que los compuestos orgánicos son insolubles en agua. Hay algunos que sí son solubles en agua, hay excepciones, ¿verdad? No es como que todos son así, ¿verdad? Por lo general son así, pero hay algunos que no. Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre con el etanol? El etanol, si ustedes se fijan, tiene átomos de un átomo de oxígeno y tiene varios átomos de hidrógeno. Entonces, si yo sacara aquí, vaya, aquí está, ¿verdad? Está como H2O, ¿verdad? Esta es la molécula de H2O. Agua. Agua, ¿verdad? Está fácil, es agua. Entonces, por el simple hecho de que forma puentes de hidrógeno, es lo que le confiere la propiedad de que pueda ser soluble en agua. Entonces, ahora digo, hay ciertas excepciones, ¿verdad? Entonces, por eso es que el etanol sí se puede disolver en agua. Entonces, como les decía, ¿verdad? Nosotros lo utilizamos para muchos compuestos orgánicos, casi todos los compuestos orgánicos, ¿verdad? Tienen aplicaciones, ¿verdad? Al menos los que se fabrican de manera industrial es por algo, ¿verdad? Que se fabrica. Por ejemplo, la gasolina es un compuesto orgánico, ¿verdad? Indispensable, ¿verdad? Para las actividades humanas. El etanol también, ¿verdad? Ahorita con esto de la pandemia, que nos ha afectado a todos, ¿verdad? Todos en nuestra casa tenemos nuestro botecito de alcohol, ¿verdad? O nuestro gel de manos con alcohol, ¿verdad? Para desinfectarnos las manos, para desinfectar superficies. Entonces, y bueno, y las personas que toman, pues lo consumen, ¿verdad? Aunque por cierto, todos estos alcoholes son tóxicos, ¿verdad? Hasta cierto punto. Es más, estos son los que provocan todas esas reacciones, ¿verdad? El día siguiente, las que nosotros llamamos goma, ¿verdad? Amanecen con la cruda y todo eso, es por lo mismo, ¿verdad? Porque esta persona se ha intoxicado. O con eso, ¿verdad? De que se embolan, se emborrachan, todo eso, es por lo mismo, ¿verdad? Porque le está afectando a su organismo. Sin embargo, pues el etanol tiene esa ventaja de que no es tan tóxico como otros alcoholes y es justamente por eso que se está permitido utilizarlo para el consumo, ¿verdad? Directo. Ojo, ¿verdad? Otra cosa, otra aclaración, ¿verdad? Una de las razones por las que las personas no se mueren por consumir alcohol, ¿verdad? Es porque se encuentra en bajas concentraciones. Por eso alguien tiene duda, ¿verdad? O le interesa estos temas del alcohol, de cervezas y todo esto, ¿verdad? Está en bajas concentraciones. Es decir, usted agarra una botella de estos de cerveza, de cualquiera de esos, y usted va a leer ahí, ¿verdad? Que dice que contienen un 4 o 6% de alcohol. Entonces, solamente de todo el volumen de líquido, solo ese porcentaje es alcohol, ¿verdad? Son cantidades pequeñas. Y con esas cantidades pequeñas ya las personas pues se terminan emborrachando, imagínense, si tuviera más. Entonces, eso. Bueno, ya dejando de lado estos temas, aquí podemos ver, ¿verdad? Cómo con una deshidratación, en esta molécula se va a sacar el agua, ¿verdad? De la estructura. Esta es una reacción de eliminación. Entonces, esta misma agua, ¿verdad? Que vimos aquí, que la tenía en su interior, vemos cómo es expulsada, ¿verdad? De la molécula. Y aquí la pueden ver, ¿verdad? Que ya sale aparte, ¿verdad? Como una molécula totalmente diferente. Ok. Y aquí, bueno, aquí es la misma, ¿verdad? Este OH que está aquí arriba. Este OH que está aquí arriba con un hidrógeno de aquí, ¿verdad? Entonces esa agua pues sale de la molécula, ¿verdad? Entonces este es un ejemplo, ¿verdad? De deshidratación de alcoholes.
Y bueno, las diferencias entre los compuestos orgánicos y los inorgánicos, aquí los tenemos, ¿verdad? Para empezar, los elementos constituyentes, aquí lo podemos ver la primera fila. Y bueno, tenemos que los compuestos orgánicos pueden contener carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? Que serían los compuestos principales, ¿verdad? Principalmente lo que es carbono e hidrógeno es lo que no falla, lo que no falta en una molécula orgánica. Y luego tendríamos los demás, ¿verdad? Oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo y halógenos, como mencionaron por ahí, ¿verdad? Que se pueden combinar con ellos. Mientras que en los compuestos inorgánicos tendríamos todo lo demás de la tabla periódica. Imagínense que, qué curioso, ¿verdad? Que en los compuestos inorgánicos tenemos toda la tabla periódica prácticamente, incluyendo los mismos de los compuestos orgánicos. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre y halógenos para hacer lo que son los compuestos inorgánicos. Sin embargo, los compuestos orgánicos pueden ser cientos de miles, ¿verdad? Los que existen en la naturaleza son una cantidad exageradamente grande, a pesar de que contienen menos elementos constituyentes. Pero es más que nada porque lo que son las combinaciones, ¿verdad? De átomos, de cantidad de átomos de carbono, o sea, podemos tener cadenas cortas hidrocarbonadas o podemos tener cadenas súper largas. Entonces, ahí es donde radica, ¿verdad? Porque los compuestos orgánicos son un montón. Luego tenemos el estado físico, que por lo general, ¿verdad? A temperatura ambiente, los compuestos orgánicos son líquidos y gaseosos. Sin embargo, también hay excepciones, pueden ser sólidos perfectamente, ¿verdad? Como las grasas. Y bueno, en los compuestos inorgánicos sí tenemos los tres estados de la materia, sólido, líquido, gaseoso. La volatilidad, a ver, a esta palabra volatilidad, ¿a qué se refiere, jóvenes? ¿Alguien que sepa o lo haya visto? ¿No has escuchado esa palabra volatilidad alguna vez? Sí, es algo como que puede agarrar fuego rápidamente. Sí y no. Ok. O sea, sí entiendo por dónde va y está bastante bien, la verdad, la relación que está haciendo. Me imagino que se va más por la parte de la gasolina, ¿verdad? Que la gasolina es volátil, por ejemplo. Y entonces uno relaciona quizás volatilidad con gasolina, ¿verdad? Y sí, ¿verdad? Es inflamable la gasolina. Em, em, Volatilidad se refiere más que nada a la capacidad que tiene una sustancia de desprender gases. Entonces, la gasolina, por ejemplo, si usted la deja en un frasco, en un recipiente abierto, ¿verdad? Así a la intemperie, al aire libre, usted llega al día siguiente y la gasolina ya no va a estar ahí porque se le va a evaporar. Entonces, las sustancias orgánicas tienen eso, ¿verdad? Y bueno, con lo que me dijo usted, ¿verdad? De que son inflamables, sí está bien por el hecho de que esta gasolina, aunque esté en forma de vapor, sí es combustible, o sea, sigue siendo gasolina y podría incendiarse. Y es justamente por eso es que las gasolineras ustedes miran, ¿verdad? Que dicen prohibido fumar, ¿verdad? Porque si se esparce esa gasolina, o sea, en el ambiente, o sea, se volatiliza y se incendia en el aire porque a alguien pues se le ocurrió la brillante idea de encender un cigarro en ese lugar, pues va a terminar incendiando todo, ¿verdad? Entonces, es por eso, ¿verdad? Entonces, los compuestos orgánicos tienen la particularidad de que al menos la mayoría, ¿verdad? No todos son volátiles, y los compuestos inorgánicos no lo son. Y bueno, como les decía anteriormente, los compuestos orgánicos, aquí hay un error, ¿verdad? Son insolubles en agua, por lo general, y los compuestos inorgánicos son solubles. Aquí voy a corregir esto, ¿verdad? Las densidades, por lo general, en los compuestos orgánicos son bajas y en los inorgánicos son altas. La velocidad de reacción a temperatura ambiente son lentos, mientras que los inorgánicos son más rápidos, ¿verdad? Con un mayor rendimiento. Las temperaturas superiores, ¿verdad? Son moderadamente rápidas, e incluso explosivas, perdón, y en compuestos inorgánicos son muy rápidas. Y por lo general en los compuestos inorgánicos hay necesidad de que hayan catalizadores para que se utilicen, para que se lleven a cabo las reacciones químicas. A ver, otra palabra rara de química, ¿verdad? Para algunos. Entonces, ¿han escuchado esta palabra catalizador alguna vez? Sí. Ok, Jeremías.
¿Dónde he escuchado esa palabra catalizador? ¿O qué se le viene a la mente con catalizador? Una reacción química. Una reacción química, muy bien. Pero, ¿sabe la función que tiene el catalizador en la función química? Acelerar dicha reacción, según he entendido. Perfecto, Jeremías. Muy bien, la verdad, muy, muy bien. Justamente eso es lo que es un catalizador. Es una sustancia, algún elemento, algún, ¿cómo se llama? Alguna herramienta, ¿verdad? Que se puede llegar a utilizar para acelerar una reacción, ¿verdad? Como decíamos, las reacciones en los compuestos orgánicos por lo general suelen ser lentas. Entonces necesitan catalizadores. Tiene un poquito el agua para disolver la sal y deja el hueco ahí que con él. Yo sí hago. Entonces, por ejemplo, estos catalizadores, incluso hay catalizadores naturales, ¿verdad? En nuestro mismo organismo, nosotros tenemos catalizadores, chicos, imagínense. Por muy raro que suene la palabra, ¿verdad? Y todo eso, nosotros tenemos catalizadores en nuestro organismo. Y son algo que me imagino que ya muchos lo han escuchado. Son las enzimas. Entonces, en nuestro organismo a diario se producen cantidades grandes de reacciones químicas. Y estas enzimas son las encargadas de asegurarse de que esas reacciones químicas ocurran lo más rápido posible. Entonces, las enzimas son los catalizadores naturales en los organismos vivos. Y bueno, ¿qué tipo de enlace, verdad? Creo que es la propiedad más importante de todas estas, que el tipo de enlace en los compuestos orgánicos va a ser covalente, y en los inorgánicos va a ser, bueno, iónico, electrovalente, electrocovalente, valente y covalente, ¿verdad? Eh, digamos que solamente los iónicos, para que son los que más se mencionan, los más importantes. Los compuestos orgánicos covalentes. Ok, entonces, ya en sí, ¿verdad? Con lo que es para determinar las diferencias entre compuestos orgánicos e inorgánicos, una de las cosas que podemos hacer es ver la solubilidad de estas sustancias. Entonces, una de las pruebas que se utiliza, pues es esta, ¿verdad? La prueba de solubilidad en agua. Entonces, como dijimos anteriormente, los compuestos orgánicos son insolubles en agua y los compuestos inorgánicos son solubles en agua. Entonces, aquí tenemos un tubo de ensayo con agua y tenemos el naftol. Entonces, lo que se hace, pues con una espátula, venimos, tomamos el naftol y lo introducimos en el agua y agitamos para ver si se solubiliza en agua o no. Igual, ¿verdad? Esta es una prueba muy importante para determinar si una sustancia es orgánica o no. Sin embargo, no es como que la definitiva, ¿verdad? Es la que va a decidir, es la que podemos concluir, ¿verdad? Que no, sí es orgánico o inorgánico, ¿verdad? No es definitiva, pero sí es muy importante. Nos puede ayudar a resolver esa cuestión, ¿verdad? Entonces, vamos a venir, agarramos naftol, lo introducimos en el tubo de ensayo con agua y vamos a observar que nada, ¿verdad? Por más que lo agitemos, va a quedar siempre en forma sólido en naftol y no se va a disolver en agua, ¿verdad? No es como que agarráramos, por darles un ejemplo, ¿verdad? Leche y chocolate, ¿verdad? Que lo que ocurre es que usted agrega la leche, el chocolate en la leche, ¿verdad? Lo agita y después no les queda ninguna partícula sólida, ¿verdad? Y más bien la leche se torna del color del chocolate, se vuelve café. Entonces, en este caso, ustedes se pueden fijar que el agua en ningún momento cambió de color y que en sí el naftol siempre continúa en su fase sólida, nunca se disolvió. Entonces vemos que es insoluble y ya podemos darnos una idea de qué tipo de compuesto es el naftol. Ya tenemos indicios de que es muy probable que esta sustancia sea un compuesto orgánico. Entonces, luego lo que podemos hacer es repetir la prueba con otro compuesto, que es dicromato de potasio, que bueno, la fórmula del dicromato de potasio es esta de aquí, que la voy a poner por aquí, ¿verdad? K2, Cr2 o 7. Ese es el dicromato de potasio. Ese naranjadito que ven ahí, ¿verdad? Que bien bonito. Entonces, vamos a venir y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a tomar el dicromato de potasio, lo vamos a añadir al tubo de ensayo con agua y vamos a ver si este se disuelve o no. Y podemos ver que efectivamente ya no hay ninguna partícula sólida e incluso, ¿verdad? El agua se tornó del color de la sustancia, de ese color amarillo, ¿verdad? Intenso. Bueno, aquí
Bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a repetir el procedimiento, siempre con naftol y con dicromato de potasio, pero en vez de utilizar agua, vamos a cambiar el solvente. En vez de utilizar agua, vamos a utilizar lo que es cloroformo. Este cloroformo ya se conoce que es una sustancia orgánica, un solvente polar. Entonces, y el cloroformo también lo han escuchado por ahí, ¿verdad? En alguna película, en alguna serie, bien famoso, ¿verdad? A ver, alguien por ahí que me diga dónde lo ha visto, qué aplicación le dan en las películas, más que nada. Una aplicación Para, negativa, digamos. Ajá, para dormir las personas. para dormir a las personas, ¿verdad? Que viene el villano de la película, ¿verdad? Y llena un trapo con cloroformo y anda raptando gente por ahí, ¿verdad? Como que hace nada. Eh, bueno, lamento decepcionarlo, ¿verdad? El cloroformo sí es capaz de llegar a noquear a una persona, pero ocuparían mucho más tiempo, ¿verdad? El de las películas, ¿verdad? Lo que en las películas pues no los van a poner ahí a una escena de 10 minutos ahí de una persona ahí luchando para dormir a otra con un trapo, con cloroformo, ¿verdad? Entonces pues no se hace así. Además de que ahí se mira, ¿verdad? Que la duermen con cloroformo y se despierta hasta el día siguiente amarrado o lo que sea, ¿verdad? En la película. Y no, tampoco es que tienen tanto efecto, ¿verdad? Sin embargo, el cloroformo sí tiene bastantes utilidades en campos industriales, ¿verdad? Como solvente orgánico para disolver sustancias. Em, bueno, entonces en este caso, pues vamos a hacer esto. Vamos a repetir exactamente lo mismo que hicimos con el agua, solo que en vez de utilizar agua, vamos a hacerlo con cloroformo. Y vamos a añadir el naftol y vamos a observar qué ocurre, si este se disuelve o no. Entonces pueden ver, ¿verdad? Que efectivamente pues hubo un cambio en la coloración y ya no hay partículas sólidas, pero entonces hay una mezcla homogénea, color violeta marrón. Aquí sale como morado, realmente esta sustancia es como cafecita, ¿verdad? Café un poco oscuro en realidad. Entonces, y vamos a hacer exacto, bueno, aquí no es con agua, sino que es con cloroformo, ¿verdad? Aquí dice agua, pero es con cloroformo. Recuerden que esto ya lo hicimos, dicromato de potasio con agua. Entonces, vamos a repetir la experiencia, pero con cloroformo. Aquí no vamos a corregir esto, ¿verdad? Entonces vamos a ver si se solubiliza o no se solubiliza. Entonces vamos a ver que efectivamente no se solubiliza, ¿verdad? El dicromato de potasio no se disuelve en el cloroformo. Al final este dicromato de potasio pues se va a ir siempre al fondo, el sólido, y el líquido no va a cambiar de color. Entonces vamos a terminar diciendo que no es soluble, ¿verdad? Entonces pudimos observar cómo el naftol era insoluble en agua, pero sí era soluble en un solvente polar. Y el dicromato de potasio, perdón, que es una sustancia iónica, sí se solubiliza en agua, pero no se solubiliza en cloroformo, un solvente polar. Entonces, esto ya nos da un indicio, ¿verdad?, de que el naftol es un compuesto orgánico y que el dicromato de potasio no lo es. Y bueno, de por sí, como dijeron por ahí, ¿verdad?, los enlaces iónicos contienen metales y no metales, ¿verdad? En este caso estamos hablando de dicromato de potasio, o sea, contiene cromo en su estructura. Entonces, desde ahí ya podemos ir ya sospechando, ¿verdad?, que el dicromato de potasio es una sustancia iónica inorgánica. Y bueno, la conductividad eléctrica de los compuestos, podemos ir viendo este video, ¿verdad? Que este video pues es más, ¿cómo les explico? Vamos a verlo, ¿verdad? Es más intuitivo porque se hace, ¿verdad?, en un laboratorio, una prueba de conductividad eléctrica. Entonces vamos a venir, vamos a copiar el enlace y vamos a irnos para lo que es YouTube a ver el video. Entonces, si se acuerdan, ¿verdad?, ¿cómo habíamos dicho que era la conductividad eléctrica de los compuestos orgánicos? Tiene mala Baja. conectividad. Tienen mala conductividad eléctrica, ¿verdad? ¿Y los compuestos inorgánicos? Buena conductividad. Buena conductividad, ¿verdad? Siempre y cuando estén disueltos en agua. Permítame que por algún motivo la computadora se me está poniendo muy lenta.
Es un video corto, ¿verdad? Un video de 2 minutos, o sea, solamente para ver, ¿verdad? La conductividad eléctrica en compuestos orgánicos. Y si se fijan, son compuestos orgánicos de productos de uso común, ¿verdad? Estos fáciles de encontrar. Pruebas que se podrían hacer en casa incluso, ¿verdad? Permítanme. ¿Se escucha el sonido del video? No, listo, yo no escucho. Ok, hoy sí tienen que escucharlo. A ver, ahí va. Permítanme. Entonces, ese es un electrodo, ¿verdad? Unido a una batería, ¿verdad? Entonces, si fijan, el agua es una sustancia covalente polar. Sí, ¿verdad? Conducía electricidad. O sea, pudieron ver cómo el foquito se encendió. Este foquito que está aquí, miren, para que logren observar qué es lo que estoy tratando de decir. Qué es lo que están haciendo, ¿verdad? Entonces, aquí ve. Este que está aquí es un foquito, ¿verdad? Entonces, si conduce electricidad, se va a encender ese foquito. Entonces, aquí lo que hacen es que conectan la batería y aquí lo que hacen, pues, es, tenemos un cable, ¿verdad? Acá tenemos este otro cable que está aquí, ¿verdad? Y lo van a introducir en el agua, ¿verdad? Entonces, de esta manera, o en el líquido, de esta manera se tendría que, si es conductor de electricidad, se cerraría el circuito, ¿verdad? Como que tuviéramos dos cables unidos, ¿verdad? Lo que en vez de tener los cables unidos, están utilizando el agua como el medio de conducción, ¿verdad? El líquido, perdón. Entonces, si es conductor de electricidad, pues la corriente pues tendría que pasar, ¿verdad? Por ese líquido y se cerraría el circuito y el foquito tendría que encender, ¿verdad? En el caso de que conduzca la electricidad. Si no conduce la electricidad, pues no pasa nada, ¿verdad? No va a encender. Es como que no hubiera ningún cable ahí. Entonces el agua, por ejemplo, conduce electricidad. Este también conduce electricidad, ¿verdad? ¿Qué sustancia era? El agua, dijimos que conduce la electricidad. Ahí está. Luego repiten el procedimiento con el azúcar disuelta en agua. Vamos a ver si el azúcar puede conducir la electricidad o no. Vemos que sí, ¿verdad? Sí la conduce, ¿verdad? Luego tenemos la sal de mesa, que es cloruro de sodio, una sustancia inorgánica. Miren la intensidad con la que brilla la sustancia iónica. Bicarbonato, sustancia inorgánica. Una alta intensidad, ¿verdad? Acetona, esta sustancia es orgánica. Y por último el aceite, ¿verdad? El aceite de cocina. Ok, y bueno, ahí termina, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Videos con propiedades de los compuestos orgánicos hay bastante, ¿verdad? En la red, que ustedes podrían ver si desean, pues, retroalimentar más, ¿verdad? El tema. Ok, entonces, eso sería todo, ¿verdad? Con respecto a esta presentación. Entonces, lo que quiero saber es si, bueno, ya si quedó todo claro, tienen alguna duda con alguna parte de alguna prueba o con algún tema o alguna propiedad de los compuestos orgánicos o de los inorgánicos.
¿Jóvenes? Sí, queda Sí va a todo mandar claro. Lick, Y sí con va a este hay mandar que la hacer un reporte, presentación. ¿verdad? De este tema. Ok, voy a contestar una por sí, van a tener que entregar un reporte sobre este tema. Yo les voy a enviar las hojas de reporte solamente para que las tengan que llenar, ¿verdad? Y subir a Edmodo. Y lo pueden hacer en parejas y tienen hasta la siguiente semana, o sea, el sábado de la siguiente semana para entregarlo. Lo otro que me están preguntando era si va a subir la presentación a Edmodo. Sí, voy a subir la presentación a Edmodo y la grabación de la clase. Van a estar en YouTube y también van a estar, o sea, ahí el enlace de YouTube lo voy a compartir por Edmodo, ¿verdad? Para que lo vuelvan a ver en caso de que lo sean ver, ¿verdad? En caso también de las personas que se excusaron conmigo, que me dijeron que no tenían energía eléctrica y por ahí, ¿verdad? Creo que alguien más me dijo otra cosa que le sucedió. Entonces, no hay problema, ¿verdad? Pero sí necesito de que si alguno de ustedes, ¿verdad? Por algún motivo les toca faltar a la clase, se reporten, ¿verdad? Ya sea desde antes, si saben que no van a poder asistir, o en los días posteriores a la falta, ¿verdad? Porque voy a estar pasando asistencia. Entonces, eso, ¿verdad? Traten de asistir a la clase porque recuerden también que hay pruebitas y voy a estar pasando asistencia, obviamente, ¿verdad? Y que si ustedes faltan a 2 clases de laboratorio, pierden derecho a examen. Entonces, eso sería todo por mi parte ya. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna otra duda u otra pregunta. Lick, Ujú, yo le solicité recibir laboratorio en esta clase. ajá. Entonces yo al momento de ir al laboratorio pongo a la sección que me matriculé o pongo esta que estoy recibiendo. No, esta de las 10. Porque a usted Ajá, se le va a evaluar como que está en este laboratorio de las 10. ajá, bueno, gracias, Lick. Bueno, ¿otra pregunta que tengan por ahí? ¿Jóvenes? Marjorie, ¿se logró entrar a Edmodo? ¿No está Marjorie? Todavía no he probado, licenciado, porque está, como Ok. entramos a la clase, Ajá, pero ok, ahorita ok. voy a... Compartí el código de la clase, lo compartí en Telegram, es lo que está un poquito arriba, a las 10:43 lo compartí. Sí, ya lo miré. Gracias, licenciado. Ok, perfecto. Entonces no sé si alguien más tiene, el formulario ya se los pasé, ¿verdad? El enlace del formulario. Sí, sí. Ok, ok, igual el formulario lo voy a estar subiendo en modo, la clase grabada y los documentos. Entonces, si no hay dudas, eso sería todo, ¿verdad? Gracias, Lick. Bueno, Bueno, Lick, pues muchas gracias. mucho gusto, chicos. Tengan un buen día.